Hola colegas, nuevamente su amigo de Alejo de mi academia fui yo. Espero que les haya gustado el video anterior sobre el protocolo que hicimos de arranque del Samsung S10. Bueno, en este caso vamos a ver la cámara frontal del Xiaomi 9. Sí, lo vamos a hacerlo más despacio, más tranquilo, con muchos más detalles. No es un video la cual va a ayudar bastante a que los chicos de una manera u otra sepan y relacionen que todo tiene un seguimiento. Aunque esta es parte de lo que es la academia, perdón, la plataforma Mi iPhone y Yo Educativa, que te va a ayudar bastante en serio a tener más información. Busca siempre información, información de la buena para que puedas entender y comprender. Así que en este conector vamos a ver cómo podemos hacer seguimiento, ¿no? Hay que utilizar siempre los bloques, sí, pero los bloques ordenados para que de una manera u otra puedas avanzar y crecer en el momento de la reparación. Cuenta conmigo, ¿sí? Ya tenemos nuestro segundo, lo que es cámara. Ya vendrán más. Gracias, nos vemos. Disfrútalo. Buenos días, nuevamente aquí estamos, su amigo Te Alejo, mi canal y yo. Vamos a ver un paso sobre el bloque protocolos del Xiaomi 9, Mi 9, la cámara frontal. ¿Cómo utilizamos los protocolos y lo hacemos seguimiento en el borneo? Muy importante. Este material de trabajo exclusivo, por decirlo así, nos dice bastante información. Inclusive tiene hasta los pasos. Nos dice acá bien claramente que lo primero que tienes que hacer es entrar por la línea voltaje referencial SA4 de 1.8 voltios, que es el que llega por el pack número A2 al IC LO U6912. U6912, yo simplemente me voy acá, eso es el voltaje de regulación. U6912, pongo por acá y pongo acá. U6912. ¿Listo? Vengo por acá y voy acá. Me ubico, no sé dónde estoy, me ubico y acá está. U6912, efectivamente, es un LDO de voltaje de ingreso y voltaje de salida. ¿Listo? Y claramente nos está diciendo, ahora, ¿dónde está esto aquí? Vamos a ver dónde lo podemos encontrar. V12, hablamos por acá. Aquí está, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho el esquemático para saber cuáles son los valores y nos ayuda mucho el layo A, el layo B para ver dónde nos vamos a visualizar. Y sabemos que en este campo vacío está aquí, ahí tenemos que revisar al lado del conector. Entonces, aquí tenemos que ver lo que es el LEO, claramente es voltaje de ingreso, voltaje de salida, on en encendido y tierra. Significa que para tener este tipo de cámara tienes que tener voltaje de ingreso que es 1.8 voltios, está aquí, ¿ok? Y cuando pasas, convierte en 1.8 y tienes que recibir una señal del procesador, ¿no? Aquí bien claramente dice, la cámara viene de encendido para que encienda y se llega a la conversión. Previo a eso, obviamente tiene que pasar por este condensador CCD27. ¿Ok? Ya sabes dónde medir. Ahora, ¿qué más nos dice la plataforma? La plataforma claramente dice que tiene que estar ingresada por el PIC A2, ¿será cierto? Vamos a ver. Sí, efectivamente, A2, pudiste ingresando por acá. Y por este condensador C6927, vamos a ver. Sí, 6927. No hay condensador, profesor. Ok. Entonces tienes que, recordemos que las plataformas simplemente te dan, perdón, los protocolos siempre te dan una idea, ¿no? O sea, significa que tienes que revisar este condensador. Acá falta condensador, pero tienes que hacerle caso que dice al plano esquemático de que me dice condensador. ¿Dónde está ese condensador? C27 está aquí. ¿Ok? Tienes que medir el voltaje. Tiene que estar presente acá. Si no hay voltaje presente aquí de los 1.8, jamás va a convertir 1.8. Se va a pasar directamente, ¿no? ¿Y dónde se va a pasar? ¿Directamente acá? No, a este condensador que está aquí. ¿Ok? Sigamos. Entonces ya tiene su voltaje alimentado. Ahora dice que en el PIC E2, ¿no? Está la línea de encendido del LED. ¿De dónde viene el CPU? Recordemos que cuando hacemos ponemos el teléfono y activamos la cámara, significa que el procesador va a salir esa línea, ¿no? Viene por acá, ¿viene dónde viene el procesador, no? Y el encendido. Vamos a hacer el seguimiento, vamos a hacer el seguimiento por acá. Ajá, dice on encendido. No, en label encendido, ¿no? Vamos a buscarlo, efectivamente nos va a llevar a dónde? Al amigo procesador U3100. Ok, este es el procesador. Efectivamente, viene ahí. Entonces regresemos, ¿no? Vamos a regresar. Vamos por aquí. Perdón. Aquí está, aquí nos quedamos, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, sí, efectivamente, si viene el profesor, tal como dice el protocolo acá, ¿no? Listo. Una vez que tenemos acá, ya va una conversión, ¿ok? Pero también, antes de eso, de pasar el paso número 2, también necesita el otro LDO. Mira, hay otro LDO, profesor. ¿Hay otro LDO? No, hay tres. 1, 2, 3. Tres LDO necesita el Xiaomi con el conector de cámara. El segundo paso, sigue siendo el primer paso del LDO 6900. Buscamos LDO 6900. Buscamos y ponemos acá LDO
LDO 6900. ¿Listo? LDO 6900, vamos a buscarlo. LDO, estoy equivocando, LDO, LDO, a ver, U se envió siendo, ¿no? No, U6900 ese es. U6900, me he equivocado. U6900, y ahí está, U6900. Este que está acá es el segundo LDO que está acá. Dice que a partir del pin 4 también está ingresando un voltaje de 1.3 voltios. Vamos a ver. ¿No? A ver. Pin número 4, efectivamente, 1.3 voltios es la línea reguladora que está ingresando con 1.3 voltios. Está ingresando a este. ¿Ok? Y para ingresar, obviamente, necesita pasar por este condensador. Tienes que fijarte si ese condensador está en buenas condiciones. Si, profesor, está en buenas condiciones. Listo. Si está en corto, está en fuga, obviamente no va a alimentar y obviamente el LDO no va a tener salida. ¿No? ¿Cuál es su salida? Dice, voltaje de salida es de 1.5. ¿Ok? Ok. Pero eso lo vemos después. Entonces, llegamos acá, ¿no? También dice que hay otro LDO, U6909. U69. Pero ahí no hay encendido, no dice encendido. Sí, pero dice IN, de ingreso. ¿Sí? Recuerda que la otra vez también decía encendido y tenía IN, ¿no? Ok, ingresar, dice, ¿no? ¿Por qué ingresa? Porque enciende, ¿no? ¿Qué dice? ¿Y voltaje de encendido? El control. ¿Cuál? Voltaje encendido. IN. Voltaje IN. No, IN. ¿Recuerda que era en el protocolo vimos encendido? Ingreso, perdón. Ingreso, ¿no? Está ingresando el voltaje acá. Ahora, y claramente acá nos dice que hay otro león, U6909. U6909. ¿Listo? Buscamos ese IC, está aquí. U6909, ¿dónde está ese IC? ¿Dónde está ese IC? Está aquí. Aquí está. ¿Qué dice este IC? Dice también que está ingresando por el pin número 1, voltaje referencial de 0.8, si no me equivoco, a ver, el pin 1, ¿no? A ver. 1, acá está acá, el voltaje es 2.8. Se había equivocado. El voltaje directo. Perdón, este es que está aquí. ¿Sí? Este voltaje directo, ¿no? Que viene a ser lo mismo que es aquí, el pin número 1. ¿Están ingresando mi voltaje? Sí. ¿Directo? No, señor. Antes que ingresen, tienen que pasar por ¿quién? Por un condensador. 69 tiene que tener, ¿cuánto es el condensador? 3.8 para que pueda ingresar, ¿no? 3.1 y 1.8 de voltaje. 1.8 es para cambiar a 2.8. ¿Listo? Una vez que ya tenemos ya este encendido acá, ya tenemos el R100, pasamos al paso número 2. Regresamos nuevamente y vemos obviamente que el CPU, ¿no? El encendido, ¿no? Lo que es la señal de encendido para que encienda TC. Y en el paso número 2 también está estos LDO que a través de la pin número 3 y pin número 3 está saliendo del CPU esta línea, ¿no? De que viene procesado para que encienda los ICs y puedan trabajar y pasen al número 3. Entonces, eso se hace tal como está. Tercer paso son estas. Ya que ya ya ingresó voltaje, ya tiene el encendido, para que recién ya se active el conector de batería y salga la cámara, tiene que pasar, empezamos por el U6912, pin A1, U6912, ponemos acá, U6912 está aquí, y aquí está. Esa es la cámara. Esta cámara LDO que está acá dice claramente que tiene que ingresar, tiene que salir, perdón, por el pin A1, un voltaje 1.8. Vamos a ver. A1, 1.8 voltios. Pero antes, ¿por qué pasa? Por este condensador CS29. Acá tiene cuánto tiene 1.8. Conectada a la placa con la cámara, con la pantalla y la cámara para que se active esa señal. Cuando se activa, la cámara necesita ¿cuánto? 1.8 voltios. Y tienes que medir acá 1.8 voltios. Seguimos. Entonces, ¿qué más dice el paso número 3? Obviamente va directamente al conector, ¿no? Vamos a ver, va al conector. Doble clic aquí y nos lleva al conector. Vamos a ver. Clic. O sea, vamos que nos lleva al conector. Nos lleva al conector. Conector. Ah, está el conector. Este es el conector. ¿Sí? Perdón. Este es el conector que tenemos acá. Dice conector de cámara, ¿no? Porque estamos viendo cámara, ¿sí? Regresemos. Aquí nos quedamos, ¿no? No. Este es el conector de cámara, ¿sí? Acá está el conector de cámara. Ok, vamos a regresar donde nos quedamos. Aquí. Aquí nos quedamos, ¿sí? Listo, ya tenemos el CS12, que sí que está aquí. Ahora pasamos al paso número 3 aquí también, el U6900. A pin 1 sale este valor. U6900.
U6900, ¿no? Y vamos a buscar ese LDO. Efectivamente, aquí está. ¿Y qué está diciendo muy claramente? Que a través del pin número 1 está saliendo esa línea de 1.5. Pin número 1, que está acá, este que está aquí, 1.5. Quiere decir que este condensador tiene que tener ¿cuánto? 1.5 voltios. Esa se recuerden que se pone cuando tienes la placa, la pantalla junto con la cámara y más la activación. Para que tenga, al convertir, necesitas esa cámara también 1.5 voltios para que funcione esto, ¿no? Y obviamente te lleva el conector. Seguimos. Y también el paso 3 también que está acá dice muy claramente de LDO U6909 PIN 1. U6909, ¿no? U6909. Sí, 0909. ¿A dónde acá está el pin? Bien claramente nos dice que tiene que salir por el pin número 1. Pin número 1, aquí está. Sí, efectivamente, está saliendo 2.8, ¿no? Entonces, exactamente, a través de eso, ¿no? Pero, ¿quién sale directo? No, recordemos que tienes que fijarte aquí. Este es el condensador que está acá. Ahí tienes que tener ¿cuánto? 2.8 voltios, ¿sí? Ese nivel, recuerda que es el voltaje de goteo que regula el voltaje hacia arriba. ¿Listo? Y después, ¿qué más? Dice claramente que aquí, ya, una vez que ya tenemos los voltajes, el conector de cámara, el J6700, necesita esas líneas. La línea, obviamente, que sale del CPU, que es la de reloj, que es que en qué momento se va a poner a trabajar. Reset, recordemos que cada vez que trabaja el conector, como los PEM, con los ICs, trabaja en código binarios. Y hay que borrarlos. Trabajamos 01, 110, 00. Hay que borrar todo eso, ¿no? Para que se ponga a trabajar. Y a la vez también trabajamos con líneas I2C de reloj 3, y de lo que es reloj, y I2C lo que es datos, ¿no? Y las líneas MIPI que trabajan a través, posiblemente, con filtros, ¿sí? Que se conecta directamente con el CPU. Vamos a ver. ¿Qué es el MIPI? Las líneas MIPI son las que trabajan directamente del conector con el CPU. Sí, acá está. Del conector al CPU. Son directos. Es directo, ¿no? Y esas son las líneas MIPI. Todo lo que se manda al CPU es MIPI. Son líneas MIPI. Y ahí hay filtros. ¿Te acuerdas que vimos que analizamos un lugar? Por ejemplo, en la pantalla. Exacto, ese es un conector. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, claramente lo vamos a acá, C6700, J6700, ¿no? Y vamos a conector. Buscamos, acá está nuestro amigo conector. Listo. Nuestro amigo conector de cámara, bien claramente nos está diciendo que lo siguiente. Que efectivamente, pues de pin 4 me está llegando un voltaje 1.8. Vamos a ver. Pin 4, busca tu pin 4. Aquí está pin 4, 1.8. Efectivamente, necesita 1.8 allí. ¿Qué más nos dice? Nos dice que en el pin 2 necesita 1.5. Vamos a ver. Pin 2. Aquí adelante. Arriba. 1.5. Muy bien. ¿Qué más dice que del pin 20 necesita 2.8? Buscas el pin 20, 2.8. Pin 20, aquí está. Pin 20, efectivamente. Seguimos. Nodo 2.8. Efectivamente, son los voltajes que tienes presente para que la cámara funcione. ¿Listo? Y también tenés que tener ¿qué? Las transmisiones, ¿no? El reloj en el pin 22 tiene que funcionar en la línea del reloj, 22. ¿Qué significa eso? Que yo me voy al 22, este es el 22, hago el seguimiento, y llega un nodo. Y dice que este diodo que está aquí, no lo puedo revisar de ser más rápido. Este diodo que está aquí tiene que tener este valor que está acá, y eso lo buscamos de datasheet para que funcione, ¿no? Y que viene a través de este reloj que está acá, ¿no? 0.8, ¿no? Sí. ¿Y dónde viene? Del CPU, ¿no? También el pin 24, vamos al pin 24, vayamos al pin 24, ¿no? Vamos al 24 que está acá, 24, ¿con quién se comunica? También con un nodo, no, nuevamente con este condensador, ¿no? Significa que este condensador tiene que estar presente, o sea, no es que está aquí, sino está acá, si no han dibujado acá. Ese es el conector, o sea, este es el condensador. Tiene que tener está en buenas condiciones para que tengamos ¿qué? Para que tengamos reloj. Si no está en buenas condiciones, no tenemos líneas de reloj activadas. ¿Listo? Eso es muy interesante que sepa. Y también, bien claramente lo dice que del reset también, el pin 24, ¿no? Pero ya hemos visto 24, el pin 21, ¿no? El pin 21 dice que tiene reloj, el IOC de reloj, pin 21. Vamos al pin 21, acá está el 21, y va por aquí, directamente aquí, a nuevamente este diodo que está acá,
tienen que estar con ese valor referencial que tiene lo que es DataCheck, la importante si tiene que estar con las condiciones. No, para que si esté con las condiciones, entonces tu línea I2C de reloj está bien. ¿Ok? Y si está mal, obviamente tienes que hacer seguimiento. ¿Quién es que está malo, no? Y nuevamente lo pasa al I2C de datos, también PIN 23, ¿no? Y así vamos a ver todas las líneas. También vimos lo que es la línea MIPI, ¿no? Esta línea MIPI que hacemos del PIN 3 también nos lleva acá. PIN 3 y la línea MIPI, ¿no? Pero tiene que pasar por un test point que está acá. Tiene que estar cuánto. Y hacer seguimiento de esta línea. Sí, hacemos seguimiento y nos lleva ¿a dónde? Al procesador. ¿Está? El procesador. Ok, eso es todo, colegas. Espero que les haya gustado y la forma como poder hacer, trabajar con estos protocolos para que puedan aplicarlos en los esquemáticos. Ok, en el bordeo, que es muy importante. Cuídense, saludos, nos vemos, chao.